Riesgo eléctrico. Peligrosidad de la corriente eléctrica. Vamos a hacer una serie de 3 vídeos. En el primero vamos a ver los efectos fisiológicos en el ser humano. En el segundo, las medidas de protección y seguridad que debemos de tomar, incluyendo las 5 reglas de oro que siempre deben cumplirse. Y en el tercero vamos a hacer algunos ejercicios y análisis de algunos casos. Aquí vamos a tener 3 frases que les voy a repetir al inicio siempre de cada vídeo. La primera es: trabajen siempre en estado de alerta. En electricidad deben trabajar siempre en estado de alerta. Segundo, su peor enemigo va a ser siempre el exceso de confianza. Nunca se confíen. Tercero, un error en electricidad puede ser el último. Vamos a ver a continuación los efectos fisiológicos, el primero de los vídeos, donde se van a analizar los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica en el paso a través del cuerpo humano y cuáles son los parámetros que debemos controlar. En primer lugar, vamos a ver los efectos sin circulación de corriente a través del cuerpo. Entre estos, los más importantes son las lesiones por arco eléctrico, sobre todo oftalmológicas, tales como conjuntivitis o cegueras. Las quemaduras por proyecciones de metal fundido. Cuando se produce un arco eléctrico, aunque no pasa corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo, se producen temperaturas muy elevadas que hacen que el metal se funda. Debido a la violencia del choque del arco eléctrico, ese metal se proyecta hacia el exterior y alcanza, si nosotros estamos delante, como podemos ver en estas dos fotografías, si nosotros estamos delante, esas proyecciones alcanzan nuestro cuerpo. Si alcanzan, imagínense, por ejemplo, si no llevamos gafas, casco o un traje ignífugo, eso va a alcanzar nuestro cuerpo y van a impactar contra nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los ojos. Pues ven, estos dos operarios, por ejemplo, llevan gafas. Este no se puede ver, pues que está totalmente tapado. Justamente esa imagen es en el momento en el que se produce la proyección de metal fundido, en el que se produce el arco eléctrico, se produce temperaturas muy elevadas que hacen que se quemen los elementos que están dentro de este cuadro. Muy bien. Otro tipo de lesiones sin circulación de corriente, pues son, por ejemplo, las lesiones traumáticas, cuando estamos frente a un motor y de repente se pone en marcha de forma intempestiva, ¿de acuerdo? Nos coge de sorpresa y, bueno, pues nos echa para atrás, nos podemos caer debido al impacto. Bien, el otro tipo de lesiones son aquellas que tienen lugar cuando la corriente atraviesa nuestro cuerpo. Bien. Deben de tener en cuenta una cosa, el cuerpo humano es conductor, ¿de acuerdo? Entonces, para que exista circulación de corriente a través del cuerpo, es fundamental, es decir, la primera condición que debe cumplirse es que cualquier parte de nuestro cuerpo debe formar parte integrante de un circuito eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros pasamos a formar parte de ese circuito eléctrico, la corriente va a fluir a través de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los efectos más peligrosos en el cuerpo humano? En primer lugar, la fibrilación ventricular. ¿Qué es la fibrilación ventricular? Pues cuando el ritmo al paso de la corriente o como respuesta al paso de la corriente, el corazón no sigue su ritmo normal de funcionamiento, como podemos ver aquí en esta figura, donde indica fibrilación ventricular. Aquí lo podemos ver. Y esta es la principal causa de fallecimiento de seres humanos debido al paso de la corriente a través del cuerpo. Otro efecto también muy peligroso es la asfixia o paro respiratorio. Esto ocurre cuando la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria. Otro efecto bastante conocido también es la tetanización, que comúnmente se denomina agarrotamiento muscular, el efecto de no poder soltar. Es decir, cuando la corriente pasa a través de nuestros músculos, llega a un punto en el que el músculo no se puede relajar. ¿De acuerdo? Aquí en esta imagen vemos el músculo relajado y el músculo contraído. A la izquierda de la imagen podemos ver el músculo relajado y a la derecha el músculo contraído. Bien, cuando la corriente pasa a través de los músculos, ¿de acuerdo?, llega a un nivel de intensidad en el que no permite que el músculo se relaje. Entonces, al no permitir que el músculo se relaje, aunque nuestro cerebro envíe la orden de que el músculo se relaje, el músculo no se puede relajar, con lo cual el músculo no obedece a las órdenes del cerebro.
Y otro de los efectos más graves producidos por el paso de la corriente son las quemaduras, que estas van a tener un distinto grado y se producen principalmente por efecto Joule. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver a continuación cuáles son los parámetros que debemos controlar cuando nosotros trabajamos con electricidad. El primero de todos va a ser, ahora lo veremos en más detalle, es el valor eficaz y la duración de la corriente. Bien, generalmente la corriente en alterna, ¿de acuerdo? Vamos a ver que habrá diferencias entre corriente continua y corriente alterna, pero generalmente ya la corriente empieza a ser peligrosa a partir de valores, fíjense qué valor, a partir de valores de 10 miliamperios. Con tan solo 10 miliamperios, la corriente que atraviesa el cuerpo ya empieza a ser peligrosa. Bien. Evidentemente aquí también va a influir la duración de la corriente. No es lo mismo una duración de 1 milisegundo, ¿de acuerdo?, que de varios milisegundos o de varios segundos, ¿de acuerdo? Bien. El segundo factor, el segundo parámetro que vamos a tener que controlar es la frecuencia de la corriente. Es decir, que vamos a tener que conocer cuando trabajemos con electricidad. Es la frecuencia de la corriente. Las frecuencias de las corrientes más peligrosas están entre las frecuencias de 10 y 100 hercios. No significa que el resto de frecuencias no sean también peligrosas, ¿de acuerdo? Solamente que en términos experimentales las frecuencias comprendidas entre 10 y 100 hercios son las más peligrosas. En términos generales, ahora lo veremos en las curvas, en términos generales la corriente alterna es más peligrosa que la corriente continua para los mismos valores de intensidad. Eso tampoco significa que la corriente continua no sea peligrosa. Cuidado, también lo es. Otro de los parámetros que vamos a tener que controlar es la tensión o voltaje. Bien, el valor de la impedancia del cuerpo humano depende de la tensión. Y claro, lógicamente, según la ley de Ohm, a mayor tensión, mayor va a ser también la intensidad. Bien, por ejemplo, en España el reglamento considera como tensiones de seguridad, ¿de acuerdo?, tensiones a las que podemos trabajar sin riesgo, relativamente, ¿de acuerdo? Siempre hay que coger esto con pinzas. Es de 24 voltios en locales húmedos y de 50 voltios en locales secos. Ahora veremos esto un poquito más en detalle. Bien, el cuarto parámetro que vamos a tener que controlar siempre va a ser la trayectoria de la corriente. Bien, cuando la corriente entra en el cuerpo humano, primero tiene un punto de entrada, segundo tiene un recorrido y tercero tiene un punto de salida. Es decir, la corriente evidentemente no se va a quedar en el cuerpo humano, sino que va a tener un punto de salida. El punto de entrada va a ser el punto de mayor potencial. El recorrido que tenga a través del cuerpo humano va a depender de la parte de nuestro cuerpo que esté en contacto con el punto de menor potencial. ¿De acuerdo? Esto ahora lo veremos más en detalle. Bien, entonces en ese trayecto la corriente va a recorrer una serie de órganos. ¿De acuerdo? Cuando la corriente atraviesa órganos vitales, especialmente corazón y pulmones, ¿de acuerdo?, es cuando se producen los efectos más perjudiciales para el ser humano. Bien. El quinto parámetro es la impedancia del cuerpo humano. La impedancia no es constante en el cuerpo humano. Varía con la tensión, varía con la frecuencia, varía con la humedad, varía con la temperatura, varía con el área de contacto. Bien, en todos estos casos el sexto parámetro a controlar, aunque este es transversal, ¿de acuerdo?, es decir, va a afectar a todos, es que existen algunas diferencias entre los efectos fisiológicos del paso de la corriente continua al paso de la corriente alterna. Vamos a ver en primer lugar el valor eficaz de la intensidad y la duración de la misma, cómo influye. Bien, aquí existen una serie de curvas, yo en este caso les he traído estas dos curvas, se pueden diferenciar 4 zonas. La curva de la izquierda corresponde a una corriente alterna entre 15 y 100 hercios y con una trayectoria de la corriente entre la mano izquierda y cualquiera de los dos pies. ¿De acuerdo? Bien, y la curva de la derecha las curvas de la derecha corresponden a corriente continua, ascendente quiere decir que irá desde los pies, en este caso es desde cualquiera de los dos pies hacia la mano izquierda. Bien, eso es una corriente ascendente. Bien, en primer lugar vamos a diferenciar la zona de umbral de percepción. Fíjense las diferencias entre corriente alterna a la izquierda y corriente continua a la derecha. Bien, podemos ver que en corriente alterna el umbral de percepción está aproximadamente en los 0,5 miliamperios.
mientras que en corriente continua está en torno a los 2 miliamperios. Habitualmente en esta zona, independientemente del tiempo de exposición, como podemos ver aquí en este lado de la curva, podemos decir que en esta zona 1, por debajo del umbral de percepción, prácticamente no vamos a tener ningún efecto. Bien, ya pasamos a una zona, aquí la he definido como zona ya amarilla, ¿de acuerdo? Hemos pasado, ven que pasamos como de una zona un poquito más suave a un amarillo algo más intenso. Bien. Bueno, pues esta zona es lo que se denomina umbral de reacción. Bien. El umbral de reacción, en esta parte, la corriente ya va a empezar a provocar contracciones musculares. ¿De acuerdo? Todavía no vamos a llegar al agarrotamiento, es decir, no vamos a llegar a esa sensación de no poder soltar, ¿de acuerdo? Pero sí se van a empezar a producir ya contracciones musculares. Y de hecho, a partir de los 25 miliamperios, ya los músculos de la respiración se van a ver afectados, ¿de acuerdo? Es decir, ya podemos empezar a notar los efectos. Bien, aquí fíjense que ya la influencia del tiempo es notable. Es decir, si por ejemplo nosotros estamos en corriente alterna entre 15 y 100 hercios, ya fíjense que el umbral de no soltar comienza a producirse aproximadamente a los 10 miliamperios. ¿Vale? No he bajado muy bien la línea recta, pero esto es aproximadamente a los 10 miliamperios. Bien, fíjense que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos en aproximadamente 2000 milisegundos, es decir, 2 segundos. Por lo tanto, si por nuestro cuerpo pasa una corriente de 10 miliamperios y estamos más de 2 segundos, ¿de acuerdo? Fíjense que son solo 10 miliamperios y eso ocurre durante más de 2 segundos, nosotros ya, los músculos de nuestro cuerpo no van a responder. Esas contracciones musculares se van a producir y además, aunque nuestro cerebro envíe la orden de relajar el músculo no se va a relajar, ¿de acuerdo? Va a seguir contraído, ¿bien? Con lo cual ya vamos a tener esa sensación de no poder soltar, ¿bien? O sea que fíjense. Bien, ahora observen el umbral de fibrilación en corriente alterna, ¿de acuerdo? Que bajamos aproximadamente por aquí. Bien, ya en los 50 miliamperios, ¿de acuerdo? Ya, si el tiempo de exposición, fíjense, es superior, aquí tenemos los 1000 milisegundos, pues aproximadamente sería por aquí, en torno a los 1500 milisegundos, 1,5 segundos, ¿de acuerdo? Bien, pues ya vamos a atravesar el umbral de fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya empieza a ser peligroso. Ahí ya pasamos el umbral de fibrilación. No significa que se vaya a producir la fibrilación ventricular, pero sí ya que estamos en zona de riesgo. Evidentemente ya si nos vamos a 100 miliamperios, por ejemplo, observen que enseguida cruzamos el umbral de no soltar en un tiempo inferior a 50 milisegundos. ¿De acuerdo? Vamos a ir subiendo la recta, ¿de acuerdo? Y si seguimos hacia arriba, ¿de acuerdo? Ya en un tiempo inferior a los 500 milisegundos vamos a pasar el umbral de fibrilación. Si subimos un poquito más de tiempo, la probabilidad de fibrilación ya aumenta al 5%, y si subimos un poquito más en el tiempo, que estos son milisegundos, es decir, no llegamos ni al segundo, fíjense que en aproximadamente un segundo, ya pasamos la probabilidad de fibrilación del 50%. Es decir, aquí ya existe riesgo de muerte, ¿vale? Y fíjense que estamos solamente en 100 miliamperios, y esto es en corriente alterna. Bien, en corriente continua, vale, vamos a explicar antes lo que es la zona 3. Bueno, la zona 3 es el umbral de no soltar, ¿de acuerdo? Ya el paso de la corriente a través de los músculos causa la tetanización, causa ese agarrotamiento muscular, y comienzan las dificultades en la respiración y alteraciones cardíacas, estamos en la zona 3 siempre, sin llegar a la fibrilación. En la zona 3 normalmente los efectos se consideran reversibles, generalmente suele ser así. Puede haber algún caso en el que no, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de los casos los efectos son reversibles. Bien, en la zona 4 ya estamos en zona de riesgo de muerte. Es decir, aquí
ya hay riesgo de fallecimiento para el ser humano. Tenemos riesgo de parada cardíaca por fibrilación ventricular, riesgo elevado de parada respiratoria y quemaduras de distinto grado. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto la zona 4 ya es zona peligrosa. ¿De acuerdo? Aquí ya es una zona que en ninguno de los casos debemos llegar a ella. Bien. Bien, vamos a ver. Fíjense ahora las diferencias entre corriente alterna y corriente continua. La corriente continua, por ejemplo, el umbral de no soltar, si en corriente alterna lo tendríamos en torno a los 10 miliamperios, en corriente alterna, en torno a 10 miliamperios, en corriente continua, esto va a ocurrir entre 20 y 50 miliamperios, es decir, aproximadamente en torno a los 25 o 30 miliamperios. Estaríamos en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, también existe el umbral de no soltar en corriente continua. Lo que ocurre es que es un poquito mayor, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un poquito más de margen, pero no se confíen. Cuidado, el exceso de confianza es lo peor que pueden tener. La corriente continua también causa los mismos problemas. Que tengan un poquito más de margen, de acuerdo, pueden tener un poquito más de margen. Pero fíjense de lo que estamos hablando de milisegundos. Si usted es capaz de responder en milisegundos, enhorabuena. La mayoría de la gente no. Bien, por eso nunca se confíe, jamás se confíe. Bien, el umbral de fibrilación, como podemos ver aquí, es algo mayor también. Vamos a ponernos en el caso más extremo, es decir, es algo mayor que en el caso de la corriente alterna. El umbral de fibrilación ya lo tenemos superior a los 100 miliamperios, es decir, un poquito, algo por debajo de los 200 miliamperios. Bien. Vamos a ver ahora los efectos de la tensión o voltaje, es decir, es otro de los parámetros que debemos controlar, la tensión o voltaje con la que estamos trabajando. Bien, en general siempre se va a cumplir la ley de Ohm, es decir, la intensidad que va a atravesar nuestro cuerpo va a depender de la tensión, es decir, de la diferencia de potencial que existan entre los dos puntos, es decir, entre el punto de mayor potencial y el punto del menor potencial al que nuestro cuerpo esté conectado, ¿de acuerdo? En general, como podemos ver en estas dos tablas, se puede decir que la impedancia del cuerpo humano va disminuyendo a medida que va aumentando la tensión. Es decir, fíjense que no es lo mismo la impedancia que tenemos a 25 voltios que la impedancia que tenemos a 1000 voltios. ¿De acuerdo? Bien, en corriente continua, para bajas tensiones, en general, la impedancia del cuerpo humano es mayor. Bien, si ustedes comparan estos valores con estos, podrán comprobar que efectivamente la impedancia para bajas tensiones en el cuerpo humano en corriente continua es en general mayor. Bien, pero a partir de una determinada tensión, de acuerdo, las medidas experimentales ya van dando que la impedancia del cuerpo humano se va aproximando y son aproximadamente iguales tanto en corriente continua como en corriente alterna. Bien, vale. Cuando existe diferencia de potencial es cuando tenemos riesgo. No es cierto que la tensión no mate. La tensión, evidentemente, la diferencia de potencial es la causa de que haya una intensidad a través de, o sea, que la intensidad recorra nuestro cuerpo. Por lo tanto, no es verdad esa frase tan repetida, no, la tensión no mata. Cuidado, cuidado. Lo que mata es la diferencia de potencial, la diferencia de tensión entre dos puntos de un circuito. Bien, observemos la típica imagen que todos hemos visto cuando vamos por la carretera y vemos a los pájaros puestos en los cables de alta tensión, como esta imagen que tenemos aquí. Vaya, pues evidentemente al pájaro no le va a pasar nada, porque el pájaro está al mismo potencial que el cable, porque está a la misma tensión a la que está el cable. Aquí podemos ver, por ejemplo, los trabajos en altura, realizados en helicóptero, y observen cómo este señor está trabajando al mismo potencial, ¿de acuerdo? Tiene un cable que lo está uniendo y está trabajando al mismo potencial que el cable. Por lo tanto, como está al mismo potencial, no existe diferencia de potencial, está a la misma tensión que el cable y no existe diferencia de potencial. Al no existir diferencia de potencial, la corriente no va a pasar a través de ese señor. La corriente no va a pasar a través del pájaro. ¿De acuerdo? Porque no hay diferencia de potencial.
Realmente la que nos causa el daño es la intensidad. Y la intensidad ocurre porque existe diferencia de potencial, porque existe diferencia de voltaje entre dos puntos. Aquí, por ejemplo, es interesante, y ya lo analizaremos en otro vídeo, la tensión de paso. Es decir, cuando usted está en la cercanía de un centro de transformación, por ejemplo, vamos a tener, ¿de acuerdo? Aquí se van a producir una serie de diferencias de potenciales en torno a este punto. Bien, si ustedes dan un paso, si sus dos pies dan un paso lo suficientemente largo como para tocar dos puntos en los que existe diferencia de potencial, por su cuerpo va a atravesar una corriente, una intensidad. ¿De acuerdo? Si los pasos son lo suficientemente cortos, no habrá diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Porque las diferencias de potencial en pasos cortos son muy pequeñas y como son muy pequeñas, la intensidad que va a atravesar su cuerpo es insuficiente para producirle daños. ¿Bien? Vale. Otro de los efectos que tiene la tensión es que al aumentar la tensión, los efectos térmicos son mayores. Bien, esto es lógico. Simplemente es aplicar, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, ¿vale? De acuerdo, la potencia siempre es proporcional a la resistencia y al cuadrado de la intensidad. Pero aplicando la ley de Ohm nosotros podemos sustituir la intensidad por U partido por R, es decir, por la tensión partido por R. Con lo cual, al final, realmente, el calor es proporcional al cuadrado de la tensión. Cuanto mayor sea la tensión, mayores van a ser los efectos térmicos, ¿de acuerdo?, sobre nuestro cuerpo. Es decir, por lo tanto, las quemaduras van a ser mayores. Incluso a partir de una determinada tensión ya se produce la carbonización. Otro de los parámetros que tenemos que ver es el tema de la frecuencia, ¿de acuerdo? Las frecuencias más peligrosas para el ser humano están entre, eso se ha medido, estos son medidas experimentales, ¿de acuerdo? Están entre los 10 y los 100 hercios. Bien. En general, se puede decir, esto se ha medido, son medidas experimentales, se puede decir que la impedancia total del cuerpo va decreciendo al aumentar la frecuencia. A partir de determinadas frecuencias y trabajando con tensiones bajas, por ejemplo, en fisioterapia se utilizan corrientes alternas de entre 3.000 y 5.000 hercios para producir efectos beneficiosos en el cuerpo. Estos son, por ejemplo, las corrientes interferenciales o las corrientes rusas de Kotz. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una corriente interferencial, ¿de acuerdo? Donde tenemos dos electrodos, ¿de acuerdo? Entre estos electrodos se genera una corriente alterna, ¿de acuerdo? Generalmente estos son frecuencias que están en torno a los 3.000, 4.000 hercios aproximadamente, más o menos en ese entorno, ¿de acuerdo? Va a depender un poquito del aparato que estén utilizando. Bien, bueno, pues aquí en el medio se genera una zona, esta zona de aquí es la zona denominada interferencial, donde se produce una modulación de la onda y esa onda es la que produce los efectos beneficiosos que se está buscando a través del uso de estos aparatos. Bien, es decir, existen frecuencias, no todo es malo dentro de la electricidad, existen frecuencias que se utilizan, ¿de acuerdo? Y producen efectos beneficiosos en el ser humano. Bien, pero siempre cuidado con la tensión. A pesar de la frecuencia, cuidado con la tensión. Bien, en general, la frecuencia lógicamente está asociada a la corriente alterna. No significa que la corriente continua no sea peligrosa. También es peligrosa. Bien, en corriente continua, si el polo negativo está en los pies, la corriente se denomina descendente. Es decir, tenemos el polo positivo en la mano y el polo negativo en uno de los dos pies. Bien, pues en ese caso la corriente se denomina descendente. Bueno, pues en ese caso el umbral de fibrilación es el doble, fíjense bien, es el doble que si el polo positivo es el que está en los pies. Es decir, cuando el polo positivo está en los pies y el polo negativo en la mano, la corriente se denomina ascendente. En ese caso el umbral de fibrilación es menor. ¿De acuerdo? Por eso, atentos también, ¿de acuerdo? Porque en corriente continua depende de dónde esté el polo positivo y dónde esté el polo negativo. El umbral de fibrilación será mayor o menor. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los efectos negativos que tiene la corriente continua es que produce electrólisis en la sangre.
esos gases que se generan en la sangre pueden producir una embolia gaseosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un efecto que no tiene la corriente alterna. Bien, vamos a ver ahora la trayectoria de la corriente a través del cuerpo humano. Eso también es importante, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la corriente penetra en el cuerpo humano, es decir, vamos a tener tres impedancias en series. Una impedancia en la piel de entrada, la impedancia de los órganos internos en el recorrido de la corriente a través del cuerpo y una impedancia en la piel de salida. El recorrido de la corriente, ¿de acuerdo?, va a depender del circuito que se forme. La corriente siempre va a fluir desde el punto de mayor potencial al de menor potencial, ¿de acuerdo? Y siempre lo va a hacer por el recorrido donde menor impedancia encuentre. La corriente eléctrica es como el agua, va a ir siempre por el camino más fácil, desde el punto más alto al punto más bajo. Pues la corriente es exactamente igual. Bien, hay gente que dice, bueno, yo me coloco unos guantes protectores, perfecto, me coloco mis guantes, me coloco mis botas aislantes, perfecto, me coloco mi buen casco aislante, perfecto, todo muy bien, de acuerdo, ya estoy protegido. Bueno, pues no señor, usted no está protegido. ¿Por qué? Porque si usted toca, por ejemplo, con su hombro o con su codo, el punto de mayor potencial y su cadera está en contacto con una parte metálica, ¿de acuerdo? Un elemento, cualquier elemento donde tenga un menor potencial, la corriente va a seguir fluyendo a través de su cuerpo. Aunque usted tenga guantes protectores y aunque usted tenga botas protectoras, botas aislantes, lo que usted quiera, con la mayor impedancia, perfecto. Aquí, ¿qué hemos conseguido? Aumentar la impedancia. Nosotros nos ponemos unas botas y hemos aumentado la impedancia de esta zona de aquí. Perfecto, muy bien, de acuerdo. Tenemos unos guantes aislantes, muy bien, pues entonces añadimos a la impedancia de los brazos, añadimos la impedancia de los guantes. Ah, muy bien, perfecto, pues por aquí no viene la corriente, ¿vale? Añadimos un casco, ¿de acuerdo? Añadimos, en fin, elementos protectores aislantes. Muy bien, vale, pero ¿usted tiene algo en el codo? No. ¿Tiene algo en la cadera? No. Si usted toca y hay diferencia de potencial entre su codo y su cadera, la corriente va a circular siempre por el recorrido donde menor impedancia encuentre. ¿De acuerdo? Es decir, no piensen que por llevar unos guantes protectores o por llevar unas botas protectoras, ustedes están cubiertos. No, señor, no están cubiertos. Existen otras partes de su cuerpo que no están tan aisladas y por esas partes de su cuerpo, si se ponen en contacto con la corriente, va a fluir la corriente. ¿De acuerdo? Y siempre lo hará por el recorrido donde encuentre menor impedancia. Bien, recuerden, la confianza, el exceso de confianza, no es buen amigo de su salud, ni buen amigo de su vida. Bien. Otro tema que tenemos que tener importante, otro factor que tenemos que tener en cuenta en la trayectoria de la corriente, es que a mayor recorrido de la corriente, menor intensidad, claro, porque es lógico. Es decir, si tenemos un mayor recorrido, aumentamos la impedancia. Muy bien, pero cuidado, porque también un mayor recorrido significa que hay más probabilidad de atravesar órganos vitales. Entonces, al atravesar órganos vitales, como el corazón o los pulmones, las lesiones son más graves o irreversibles. ¿De acuerdo? El recorrido de la corriente que atraviese su cabeza o su tórax va a ser el que va a producir los mayores daños. Siempre. Todo aquello que pase por el corazón, los pulmones o el cerebro es lo que le va a producir daños irreversibles. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, bueno, se utiliza lo que se denomina el factor de corriente de corazón, se define mediante la letra F, ¿de acuerdo? Y permite establecer una equivalencia del riesgo de la trayectoria de la corriente. Siempre el más peligroso de todos va a ser el manos-pecho, ¿de acuerdo? Tomamos como unidad, ¿de acuerdo?, el factor de corriente del corazón, ¿de acuerdo?, que es aquella que va desde la mano hasta cualquiera de los dos pies, ¿de acuerdo?, y atraviesa la parte del corazón, ¿de acuerdo?, que vemos que tiene el factor unidad. Pues mucho más peligroso la corriente directa entre manos-pecho, ¿de acuerdo?, cualquiera de las dos manos, mano izquierda o mano derecha. Bien, estos son medidas experimentales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se mide que es mayor el riesgo de recorrido entre una mano y el pecho que entre la otra mano y el pecho. Bueno, estas son medidas siempre, recuerden, experimentales. Bien, aquí, por ejemplo, ya tenemos menores valores y, por ejemplo, este valor que tenemos aquí, que es desde
la mano hacia la parte de atrás es de los menos peligrosos. En cuanto a trayectoria, cuidado, no significa que no sea peligroso. Todos son peligrosos, puesto que depende del valor de la intensidad. Vamos ahora con la variabilidad de la impedancia del cuerpo humano. Bueno, la impedancia del cuerpo humano tiene principalmente una componente resistiva, es la parte más, dentro de la impedancia es la parte que predomina, la parte resistiva, pero también tienen, además, tejidos y membranas celulares tienen una componente capacitiva, ¿de acuerdo? Estas dos componentes van a variar en función de varios factores. Como ya hemos visto, varía en función de la tensión, también en función de la frecuencia, pero también lo hace en función de la humedad. No es lo mismo tener la piel seca que la piel mojada. No es lo mismo tener la piel mojada que tener la piel sumergida, ¿de acuerdo? Es decir, la resistencia va a bajar si la piel está sumergida. En general, lógicamente, ante un aumento de humedad, la corriente, o sea, la impedancia de nuestro cuerpo ante el aumento de la humedad va a disminuir, ¿de acuerdo? Es decir, la corriente va a fluir de manera más fácil, va a fluir mejor si nuestro cuerpo está más húmedo que si está más seco. Bien. No obstante, como pueden ver en esta figura de la izquierda, existen muchos factores que afectan a la impedancia, a la bioimpedancia, ¿de acuerdo? De eléctrica, la bioimpedancia eléctrica del cuerpo humano. Pues, por ejemplo, fíjense, el ejercicio reduce la resistencia, reduce la componente capacitiva, en este caso reduce en un 3% la resistencia al ejercicio moderado y reduce la componente capacitiva en un 8%. Todo esto son medidas experimentales, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, existen, por ejemplo, la deshidratación reduce la resistencia, la disminución de la temperatura ambiente de 35 grados a 14 grados aumenta la resistencia, en fin. Aquí tienen en esta tabla una serie de valores. Bien. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta también, y es muy importante, es que la impedancia del cuerpo humano tiene una importante relación con la superficie de contacto. Bien, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y deben de grabárselo en la cabeza. No es lo mismo tocar un cable con un dedo que agarrar el cable. No es lo mismo estar apoyados con nuestra mano de forma que la mano no esté agarrando ningún elemento no conductor, ¿de acuerdo? Que agarrarnos con nuestra mano, por ejemplo, a un elemento metálico, a un elemento, por ejemplo, cualquier elemento, ¿de acuerdo?, que tengamos cerca y nos estemos agarrando con la mano. No es lo mismo tener agarrado que tocar con un dedo. Bien, esto es muy importante. Procuren no agarrar con la mano nada, porque si por su cuerpo va a pasar corriente, su músculo se va a contraer, se va a producir el agarrotamiento, no van a poder soltar lo que estén agarrando, ¿de acuerdo? Y va a seguir pasando la corriente. Por lo tanto, sé que a veces es difícil y esta idea es a veces complicada metérsela en la cabeza, pero procuren hacerlo, piensen, trabajen siempre en alerta con electricidad. Procuren no agarrar. Si no agarran, se van a poder soltar. Por ejemplo, si se produce un paso de la corriente a través de su cuerpo y están agarrando algo, no se van a poder soltar, ¿de acuerdo? Pero si no están agarrados, simplemente están apoyados, se van a poder soltar y los efectos van a ser menores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, por lo tanto, recuerden, la superficie de contacto es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando estemos trabajando con electricidad. Cuanto menos superficie de contacto tengamos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos unas botas aislantes. Ah, muy bien, tenemos unos guantes aislantes. Perfecto. Tenemos un casco aislante. Oh, maravilloso. Vale. Pero resulta que tengo mi cadera apoyada en una parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy trabajando en un cuadro y tengo mi cadera apoyada, o estoy sentado, ¿de acuerdo?, en una silla, ¿vale? Fíjense toda la superficie de contacto que tengo al estar sentado en una silla, o tener apoyada mi cadera en un punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues procuren no sentarse, procuren no tener su cadera apoyada en ningún punto, procuren que sus codos no apoyen en ningún lado, ¿de acuerdo? Procuren que su cuerpo, nada, ninguna parte de su cuerpo toque una parte, ¿de acuerdo? Elementos que estén a distinto potencial, ¿de acuerdo? Procuren no hacerlo, ¿de acuerdo? Se evitarán disgustos. Bien, esto ya estamos llegando al final. Esta es la parte de quemaduras en la piel. ¿De acuerdo? Bueno, en esta zona, en esta figura, se muestran distintos niveles de quemaduras en la piel. Tenemos una zona cero. En la zona cero, pues siempre va a depender de la densidad de la corriente. ¿De acuerdo? ¿Qué es la densidad de la corriente? Bueno, pues la cantidad de miliamperios
que se van a transmitir en un área concreta de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Por eso aquí influye también lo que les decía antes, la superficie de contacto. Cuanto menos área tengamos, ¿de acuerdo? Menor será la densidad de corriente también. Por lo tanto, las quemaduras serán menores, ¿de acuerdo? Es decir, en el caso de que pase corriente, las quemaduras serán menores. Bien. En la zona cero, pues habitualmente no existe ningún efecto sobre la piel, ¿de acuerdo? En esta zona, cuando se retiran, por ejemplo, los electrodos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que si se está durante varios segundos, se suele quedar un color grisáceo en la piel, con la superficie un tanto rugosa bajo el electrodo. Bien, probablemente hayan tenido esa experiencia y si no lo pueden ver hay varios vídeos de YouTube que lo muestran. Bien, en la zona 1 lo que se va a producir es un enrojecimiento de la piel, ya independientemente del tiempo, lógicamente, cuanto más tiempo, más enrojecimiento, y además se va a producir también un hinchazón en los bordes del electrodo. La zona 2 ya empieza a ser peligrosa, ¿de acuerdo? Ya se va a producir una coloración parda en la piel bajo el electrodo, y para decenas de segundos ya vamos a notar una mayor hinchazón alrededor del electrodo. Y en la zona 3 ya entramos en riesgo de carbonización de la piel. ¿De acuerdo? Es decir, la temperatura ya que vamos a alcanzar es tan elevada que ya se va a producir directamente la carbonización de la piel. Bien, atentos. Aquí hay una cosa importante. Si tenemos una intensidad elevada y una superficie de contacto amplio, se puede producir la fibrilación ventricular sin apenas alteraciones en la piel. Bueno, aquí les dejo ya finalmente algunas normas de las que se han extraído estos valores. Tenemos las normas IEC 479, les recomiendo leerlas en la medida en la que puedan. En España pues tenemos la norma UNE IEC TS /TS 60479-2, ¿vale? Del año 2010, y la bibliografía recogida en la norma, también les recomiendo leerla. Tenemos, por ejemplo, también la norma UNE 20460-4-443 del año 2007, ¿de acuerdo? Tenemos la norma UNE 2324, tenemos el Real Decreto 842/2002, que es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Tenemos el Reglamento de Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión del año 2014, con las instrucciones técnicas complementarias, ¿de acuerdo? J.R. Albero y otros, ¿de acuerdo? Es bioimpedancia eléctrica como método de estimación en la composición corporal, normas de prácticas de utilización, que es de donde he sacado, por ejemplo, alguna de las figuras que tenemos que hemos expuesto. El resto de figuras también están sacadas de estas normas y, bueno, algunas fotografías que se han sacado de internet.